¿qué tal familia? Feliz de estar de nuevo con ustedes. El día de hoy les traigo un tutorial que sé que les va a gustar porque nos enfrentamos a diario con este dilema. ¿Por qué el crecimiento queda más claro y de medios a puntas se va oscureciendo el cabello y se marca una diferencia de color? No te quieres hacer extracción, pero quieres emparejar el tono. En este video te cuento cómo lograr emparejar el color sin realizar extracción. Así que quédate conmigo en este tutorial. En un video anterior realizamos el corte a mi modelo. En esta ocasión toca hacer la coloración. Para empezar con el trabajo de color de Nelly vamos a utilizar 4 tapas de polvo de colorante más 200 mililitros de peróxido de 10 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. En esta chica yo voy a hacer unas mechas para tratar de emparejar el color del cabello. Quiero que observen que se ve su cabello más oscuro de medios a puntas. Ella se tiñe el cabello sola, por lo tanto hay mayor concentración con cada aplicación de medios a puntas. En este momento tiene como 6 centímetros de crecimiento, no se ha hecho retoque de color y lo que ella está buscando es emparejar el color sin necesidad de aplicarse tinte en todo el cabello porque no quiere estarse haciendo retoques mes tras mes. Si ustedes tienen clientas o alguna pariente que tienen estas características, esta es una excelente opción para aclarar el cabello y que no se vea esa diferencia de tono. Cuando se aplican el color en casa, por lo regular, a los 3 o 4 meses, ustedes empiezan a notar que el crecimiento les va quedando más claro y de medios a puntas más oscuro. Es por eso que se va generando esos tonos concentrados de puntas y de medios más claros que no se ven nada estéticos. A esta chica le vamos a hacer unas mechas en zigzag para aclarar el cabello de medios a puntas y a su vez darle brillo. Con esta técnica ustedes pueden lograr un trabajo de moda, un trabajo de color muy bonito que pueden pasar 3 o 4 meses o 5 meses y la modelo no se va a ver descuidada. Para mí es muy importante como profesional, yo siempre les recomiendo a mis clientas cuando me vienen con estas diferencias de tonos, que es muy importante tratar de traer el cabello con una tonalidad pareja de crecimiento o a puntas, o si no les gusta estarse tiñendo el cabello por alguna razón, que se hagan algún trabajo de color. En este momento hay muchísimas opciones las que pueden hacerse para que no se vean en ningún momento descuidadas. Recuerden que para nosotras las mujeres el cabello es el principal accesorio. Pueden traer quizás unos zapatos muy bonitos o pueden traer un outfit muy bonito, pero si su cabello se ve dañado, si su cabello se ve maltratado, si su cabello se ve manchado, le resta muchísima elegancia. Paulina me va a ayudar por la parte de atrás. Estamos sacando secciones delgadas, estamos utilizando la técnica de zigzag porque no quiero que mi modelo me quede muy rubia. Ella quiere que haya contraste en su tono oscuro con el tono de mechas que vamos a aplicar. Una vez terminado de hacer la aplicación en el lateral, nos vamos a pasar al siguiente y vamos a trabajar de la misma manera, realizando líneas delgadas y haciendo zigzag para no saturar el cabello. ¿Te apasiona el mundo del estilismo? Te cuento que este canal es especial para ti. Aquí vas a aprender desde lo más básico de colorimetría hasta lo más avanzado en diseño de imagen. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que no te pierdas ningún video. Te recuerdo que subimos contenido lunes, miércoles y viernes.
En el flequillo vamos a trabajar de la misma manera en zigzag o entrecortado, tratando de dejar cabello oscuro para conseguir el contraste. Una vez terminado de realizar las mechas, es momento de empezar a revisar paquete por paquete para ver cómo se está dando la aclaración. Recuerden que esta chica tiene más oscuro de medios a punta, se le ve como un castaño oscuro. Aquí definitivamente vamos a conseguir mayor aclaración donde el cabello está natural y menor aclaración de medios a puntas. Utilizamos 10 volúmenes, recuerden, porque tampoco quiero un súper rubio, ya que esta chica quiere una tonalidad natural. Una vez terminado de revisar todos los paquetes, vamos a dar un tiempo de pose de 25 minutos naturales. Pasado ese tiempo, llevamos a Nelly al lavabo y empezamos a retirar el papel aluminio. Quiero que observen que se dio perfectamente bien la aclaración y esto se debe a que se estuvo revisando constantemente cómo iba la aclaración y se pudo ver que de medios a puntas va a quedar ligeramente dorado cobrizo. No sé si lo observan aquí. Una vez que ya retiramos el decolorante, las puntas se ven un poco más doradas cobrizas. Inmediatamente después vamos a aplicar el champú astringente de limpieza profunda de Botox para retirar todos los residuos de decolorante. La fórmula que voy a utilizar para el matiz, el Nelly, va a ser 90 mililitros de peróxido de 10 volúmenes más 15 gramos de tono 7.12 más 15 gramos de tono 7.14. Vamos a mezclarlo perfectamente bien. Vamos a aplicar esta fórmula en cabello húmedo. En el lavabo le vamos a dar un tiempo de pose de 10 minutos. Estoy utilizando estos tonos porque recuerden que de medios a puntas me quedó ligeramente más dorado y en el crecimiento conseguimos la aclaración que debería de ser. Es común cuando hay concentración de tonos de medios a puntas que los medios y las puntas nos queden más dorados. Y con esta fórmula que yo realicé voy a conseguir unificar tanto crecimiento como puntas. Damos un tiempo de pose natural de 10 minutos. Pasado el tiempo de pose vamos a retirar el matiz con baño retención de Yenvir. Este shampoo que es ideal para cabellos teñidos ya que les aporta la nutrición e hidratación. Además, algo muy importante, sella la cutícula para que haya mayor durabilidad en el color. Retiramos el champú retención color para aplicar la mascarilla color firme. Esta mascarilla me aporta suavidad, hidratación, nutrición, brillo en el cabello. Además, continúa sellando el tono, que es muy importante para que no se fugue el color. Para finalizar voy a aplicar liso hidratado de Yenvir, este suero hidratante que me ayuda a conseguir lisos perfectos, libres de frizz. Recuerden que esta chica tiene el cabello ondulado natural. Es por eso que estoy utilizando suero hidratante para que la onda se desvanezca completamente. Voy a complementarlo también con Sculpey líquido de Yenvir porque el peinado que le voy a realizar a mi modelo van a ser unas ondas muy suaves. Quiero que estas sean duraderas, que tengan cuerpo, movimiento y que tengan más que nada mucha durabilidad. Steffi se va a encargar del maquillaje para que mi modelo luzca como una gran modelo profesional. Este es el resultado
resultado final. Como ustedes pueden observar, la coloración se ve pareja, de crecimiento a puntas. No realizamos extracción de color. Mi modelo se puede realizar los retoques cada 4, 5 o 6 meses si ella lo desea, y en ningún momento se va a ver ese tono más oscuro de medios a puntas y raíz más clara. Esta es una técnica con la cual tú te evitas realizarte una extracción de color. Así que si te gustó este tutorial, te invito a que lo practiques hasta que domines la técnica. Recuerda que cuando vayas a realizar una decoloración debes de tener mucho cuidado para no dañar la hebra capilar. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.